decía entonces que Danilo Medina brillantemente logró una estrategia que era lo que permitía la modificación de la Constitución sin generar un problema político en el país, porque todas las modificaciones a la Constitución anteriores habían creado crisis políticas serias y graves. ¿Qué hizo Danilo? Danilo no podía contaminarse con una modificación de la Constitución, es decir, no podía poder a comprar legisladores, o mucho menos rodear el Congreso, como hizo Pedro Santana en el 1844, ni mucho menos comprar 12 legisladores de la oposición, porque ese no es Danilo Medina. Un presidente con un 90% de respaldo no tiene necesidad de eso. ¿Qué hizo entonces? Danilo ahí, con una estrategia brillante, dijo, voy a hacer lo que siempre he hecho en términos positivos para la República Dominicana, que es pactar. Yo le dije a ustedes que el Pacto por la Democracia del 2004, que evitó una guerra civil en la República Dominicana, fue idea de Danilo Medina. Pero además, ustedes se acuerdan que en el año 2006, mataron a 4 regidores, 2 del PRD y 2 del PLD en Piedra Blanca, por un problema de peleando por la presidencia de la sala capitular. Después que pasó eso, Danilo hizo una propuesta del pacto por la gobernabilidad municipal. ¿En qué consistía ese pacto? Le dijo al PRD y al Partido Reformista, miren, vamos a pactar que en cada sala capitular el presidente del ayuntamiento sea el que designe el síndico para evitar problemas y para evitar más muertos. Y los 3 partidos principales del país hicieron ese pacto en el año 2006, pacto por la gobernabilidad. O sea, Danilo ha sido siempre un político de pactos. Que cuando tú haces un pacto, ¿qué tú haces? Tú cedes algo a cambio de recibir algo, pero tú tienes que ceder. Entonces, ese siempre ha sido Danilo. ¿Qué hizo ahora? Como él tiene una gran popularidad, como el PLD tiene la mayoría del Congreso, pero no puede hacerlo solo, llamó al PRD, llamó al Partido Reformista y le dijo, bueno, vamos a pactar la modificación constitucional. Vamos a hacer un pacto político y electoral. Ese pacto político implicaba modificar la Constitución para él poder ser candidato nuevamente, y un pacto electoral en el sentido de que él garantizaba, y eso lógicamente tiene que discutirlo el PLD, pero parece que por ahí que van las cosas, a que lo que tiene tanto el PRD como el Partido Reformista en términos congresionales, se le mantuviera eso. Y entonces van a ir en una alianza, los 3, que evidentemente se hace imbatible para las elecciones del 2016. Eso es lo que lleva entonces a Miguel Vargas a entender, como él no estaba muy bien en las encuestas, ¿verdad? Estaba en una situación bien difícil porque el PRM le había provocado una situación complicada. Entonces el PRD, Miguel Vargas, da un discurso al país y dice, miren, yo he visto que se puede hacer un pacto con el presidente Danilo Medina, ¿para qué? Para seguir siendo un buen gobierno. Hace 12 puntos para resolver un conjunto de cosas coherentes con lo que es la historia del PRD, y el presidente Danilo Medina lo asume y entonces se logra la modificación constitucional. Lógicamente, el PRM, que es la oposición, y Guillermo Moreno y toda la oposición al gobierno del PLD, dice que ese fue un pacto dice muchísimas cosas, pero en el fondo critican la fortaleza y la visión estratégica de Danilo Medina, que prácticamente lo lleva a hacer nada, porque ahora mismo la oposición no tiene la fortaleza, y frente a esa alianza que ha hecho Danilo Medina, es evidente que la reelección parece una realidad. Una reelección que ahora beneficia en todos los órdenes, porque este cambio constitucional no es solamente la reelección de Danilo Medina que trae, que es muy buena de por más, es lo mejor que le puede pasar al país, sino que además restaura el sistema de 2 periodos y nunca jamás, que es lo que le conviene a la nación dominicana, porque eso es lo que garantiza la renovación del liderazgo. Miren, si se hubiera mantenido como estaba, de que era un periodo y después volver, después que pasara uno, iba a mantener a Leonel, a Danilo y a Hipólito hasta que se murieran, así como estaba Balaguer antes. O sea, iban a llegar Leonel, Danilo y Hipólito. Iban a tener 100 años si estaban vivos y todavía podían ser opción de poder. Ahora no. Ahora, en el caso de Danilo, en el 20 ya no puede continuar, porque además se le van a poner unos candados a la Constitución para que no se pueda modificar. Leonel podría ser candidato en el 20 y si gana, después de 8 años no vuelve más. E Hipólito también, si pudiera ser candidato en el 20, en caso de que lo eligiera el país, 8 años más y nunca jamás. Y salimos de esos liderazgos y puede haber una renovación. Es decir, que de todo punto de vista, esta modificación constitucional fue correcta. Ahora bien, muchos dirán, ¿y cuál es la explicación que dio el presidente Danilo Medina para justificar este cambio? Miren, él dio un discurso que yo he dicho que es uno de los discursos más honestos de un político y más coherente de un político. ¿Por qué honesto?
y ustedes lo van a ver en un momentito, Danilo reconoce que cambió de posición. Es muy difícil usted encontrar un político que diga, yo reconozco que no era como yo pensaba. Danilo lo primero que hace es eso, dice, yo cambié de posición. Ahora, no he cambiado de mi criterio, de mi convicción democrática, ni mucho menos mis principios, porque el problema de la reelección no es un problema de principios. Y explica por qué ese cambio. Yo creo que esa explicación es muy convincente, lo consolida como el principal líder de la nación dominicana y sobre todo garantiza que seguiremos teniendo un presidente, primero que está cerca de la gente, que da explicación. Él le dio una explicación a su país. Hubiera sido otro y no le importa y dice, no, por mí hay que votar. No, y cuando todo el mundo quería que hablara del plan de regularización y que hablara de otra cosa, él dijo, no, yo voy a dar una explicación de por qué, después que ya la Constitución me permite reelegirme, por qué yo he tomado esa decisión y por qué quiero 4 años más. ¿Por qué benefician 4 años más al país? Así que vamos ahora a ver, y ya para concretar todo lo que he estado hablando, vamos a ver este discurso del presidente Danilo Medina, donde él explica por qué su decisión de reelegirse y sobre todo veamos su explicación de por qué para este país es conveniente, necesario y positivo que tengamos 4 años más Danilo Medina gobernando la nación dominicana. Vamos. Pueblo dominicano, en los últimos tiempos, nuestro país ha tenido el privilegio de vivir importantes avances económicos, sociales e institucionales. Es sobre estos avances y sobre lo que eso significa para nuestro futuro que me gustaría hablar con ustedes esta noche. Junto a cada uno de ustedes hemos tenido la felicidad de conducir un gobierno que viene rompiendo muchas barreras históricas. Un gobierno que, gracias a Dios, está teniendo éxito en sus principales áreas, incluso en un momento en que muchos países atraviesan graves dificultades. Hemos conseguido excelentes resultados en 2 sectores clave de la vida de cualquier país, en el área económica y el área social. En la economía estamos logrando tasas de crecimiento y nivel de empleo por encima de las medias históricas nacionales y regionales. En lo social, estamos consiguiendo una mejoría constante en la vida de la población, con la disminución de los niveles de pobreza, la desnutrición y la desigualdad, además de importantes avances en la calidad de la educación, la salud y de otros servicios esenciales. No me sorprende, por tanto, que en este ambiente de avances económicos y sociales se haya abierto un debate muy positivo para nuestro avance institucional y perfeccionamiento democrático. Un debate que toda la nación acompañó con gran participación y que finalmente hizo repercutir en el seno del Congreso Nacional la voluntad abrumadora de la mayoría de nuestro pueblo. Me refiero a la decisión libre y soberana del Congreso Nacional de reformar nuestra Constitución para que a partir de ahora cualquier presidente pueda disputar una reelección y, si fuera la voluntad del pueblo, dar continuidad a su trabajo de gobierno consolidando las conquistas colectivas. Una vez más, podemos decir con satisfacción que ha primado la democracia, la institucionalidad y el consenso. Hemos asistido a un proceso ordenado y apegado a las leyes que nos rigen. Si hablamos de legitimidad, vale la pena señalar que el nuevo texto constitucional ha sido aprobado masivamente por las principales fuerzas políticas del país, las mismas que sumaron en los últimos comicios el 98% de los votos del pueblo dominicano. En nombre del pueblo dominicano, quiero agradecer a todos los partidos por la forma ordenada y democrática en que encaminaron este proceso de reforma. Pero quiero hacer énfasis en dirigir un reconocimiento especial a todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, porque nuestro partido ha mostrado una vez más que está a la altura de la historia y que cuenta con el liderazgo político capaz de dirigir los destinos del país. Extendemos también este reconocimiento al liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista Social Cristiano y otras fuerzas aliadas por el apoyo que brindaron a esta reforma. Reconocemos también a los senadores y diputados de la República que fueron los responsables de la ejecución de la misma. Esta reforma
es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. 8 años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Me siento honrado, feliz y confiado de estar en la presidencia en el momento en que las fuerzas vivas de nuestra nación decidieron promover este cambio, que no se iguala a las mayores democracias del mundo. Esto también aumenta el peso de mi responsabilidad de actuar en el próximo proceso electoral de la forma más equilibrada, justa, honesta y transparente posible. Y en el caso de que sea la voluntad de mi partido postularme como candidato y la decisión del pueblo elegirme, yo podré concurrir a otro mandato presidencial. Señoras y señores, acompañé con cuidado y cautela el debate y el envío de la enmienda constitucional sobre la reelección. Siempre que fui consultado por compañeros del partido o por representantes de la sociedad civil, mantuve una posición equilibrada e imparcial. En ningún momento estimulé o aceleré el proceso. Al contrario, me mantuve siempre con cautela y redoblada atención. Pero si no estuvo en mí estimular este proceso, tampoco estuvo en mí frenarlo, ya que brotaba de un deseo popular profundo. Era eso lo que veíamos reflejado en las encuestas. Era eso lo que oíamos en las calles. Era eso lo que yo escuchaba de representantes de todos los sectores de la sociedad, de trabajadores, empresarios, académicos, intelectuales, artistas y políticos, mujeres, jóvenes, ancianos y líderes religiosos. Fue en ese momento cuando concordé en que este tema fuera en primer lugar examinado en el ámbito de mi partido y si obtenía una buena acogida, se enviara a la institución que tiene el poder de modificar la Constitución. Me refiero al Congreso Nacional. Una Constitución es la Carta Magna y el Estatuto Sagrado de un pueblo. Contiene cláusulas rígidas, pero como cualquier obra del hombre, posee partes que pueden ser perfeccionadas con el paso del tiempo. Ese era el caso sin duda de la reelección de un presidente. La reelección existe en prácticamente todas las sociedades políticamente desarrolladas, sea en los regímenes presidenciales con la reelección limitada de los gobernantes o en el parlamentarismo con la reelección casi ilimitada de los líderes partidarios, siempre que obtengan la mayoría congresual. La reelección es vedada como una especie de salvaguarda, casi únicamente en países que no tienen instituciones fuertes y que viven aún sobre el trauma de las dictaduras. La República Dominicana es hoy un país de instituciones en franco proceso de fortalecimiento, con equilibrio político y desde hace mucho tiempo libre del trauma y de la sombra de la tenebrosa dictadura. Para nosotros, por tanto, la reelección, en lugar de significar un retroceso institucional, es un avance y un fortalecimiento democrático. Se equivocan también los que dicen que introducir la reelección es beneficiar al gobernante de turno. En realidad, es beneficiar al país porque puede aprovechar aún más los resultados de un gobierno que lo esté haciendo bien. La reelección, en contrapartida, permite también que el pueblo castigue a los malos gobernantes y se libre de los efectos maléficos de una mala gestión. La reelección no significa la victoria automática de quien esté en el poder. Al contrario, es siempre un riesgo para quien gobierna. El pueblo es sabio y siempre juzga con rigidez a quienes están conduciendo su destino. El pueblo también está cada vez más atento a la defensa de las instituciones democráticas. El pueblo defiende su Constitución porque sabe que es defendido por ella. El pueblo utiliza la Constitución como un arma de defensa personal y de paz social. La preserva y la venera como fuente esencial de defensa de los intereses colectivos y de la fuerza de la ciudadanía. Por eso,
Cuando el pueblo percibe que puede cambiar para mejor la Constitución, lo hace sin miedo y sin recelo, sin necesidad de órdenes ni de consejos. Lo hace buscando lo mejor para su presente y para su futuro. Dominicanas y dominicanos, quiero recordar que en el año 2009, en el seno de la sociedad dominicana, se produjo una consulta nacional en la que la mayoría de la población se mostró a favor del modelo de 2 periodos consecutivos y nunca más. Esa misma discusión se llevó al seno del Partido de la Liberación Dominicana y en esa ocasión yo defendí la voluntad de la mayoría del pueblo dominicano de los 2 periodos consecutivos y nunca más. En ese momento, sin embargo, nuestra posición fue derrotada por 20 votos en contra y 5 a favor. En esa consulta en el seno de la sociedad dominicana, solo el 16,7% votó a favor del modelo que ahora se eliminó. Un 13,5% lo hizo a favor de la reelección indefinida y un amplio 57,94% defendió el modelo que ahora se ha restablecido, es decir, 2 periodos consecutivos y nunca más. Es cierto que en varias ocasiones no acepté discutir la posibilidad de mi reelección, pero es igual de cierto que he dicho muchas veces a lo largo de mi vida que mi mayor compromiso es tener siempre el oído en el corazón del pueblo. El fuerte deseo popular a favor de la enmienda para la reelección me ayudó a superar este dilema y a retomar la posición que defendí en el año 2009 en el seno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. No lo hice movido por la vanidad ni el deseo de poder. Lo hice porque me convencí de que el instrumento de la reelección sería de hecho un avance institucional perenne para nuestro país y no una mera circunstancia para beneficiar a un gobernante. Cambié mi posición sobre este tema, pero no mi convicción democrática de nunca colocar mis deseos personales o partidarios por encima de los intereses colectivos. Además, al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Siempre he sido un demócrata convencido y siempre he conducido mi vida política buscando la paz, la justicia y el equilibrio. Y esos sentimientos guiaron mi decisión.